Francisco nació en Asís, ciudad de Umbría, en el año 1182. Su padre, Pedro Bernardone, era comerciante. El nombre de su madre era Dona Pica Bourlemont y pertenecía a una noble familia de la Provenza. Pedro Bernardone comerciaba especialmente en Francia. Como se hallase en dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó Francesco, el francés, por más que en el bautismo recibió el nombre de Juan. Francisco recibió una educación esmerada y fue educado en las artes y las letras. Era un joven extrovertido y mundano, y disfrutaba de la vida social y la compañía de los amigos. A los 16 años, se unió a un grupo de jóvenes caballeros y participó en una guerra entre Asís y Perugia. En 1203, tras la batalla entre Asís y Perugia, estuvo encarcelado un año en esta ciudad. Siendo prisionero padeció una grave enfermedad y estuvo a punto de morir. Durante su enfermedad, tuvo una visión de Cristo que le cambió la vida. Tras recuperarse, se dedicó a la oración y la reflexión, y comenzó a experimentar una nueva forma de espiritualidad. En 1205 renunció a su lujosa ropa por una capa y dedicó los 3 años siguientes al cuidado de los leprosos y los proscritos en los bosques del monte Subastio. En el año 1206, Francisco tuvo una experiencia que marcó un punto de inflexión en su vida. Mientras estaba rezando en la iglesia de San Damián, escuchó una voz que le decía: «Francisco, repara mi casa, que está en ruinas». Francisco interpretó esta voz como una llamada de Dios a restaurar la iglesia. Francisco acude ante el tribunal del obispo de Asís, renuncia a los bienes paternos y a la familia. Se traslada a Gubbio, donde permanece unos meses sirviendo a los leprosos. Regresa a Asís, se hospeda en San Damián y viste el hábito de ermitaño. Para reparar la iglesia, fue a pedir limosna en Asís, donde todos le habían conocido rico, y naturalmente, hubo de soportar las burlas y el desprecio de más de un malintencionado. Él mismo se encargó de transportar las piedras que hacían falta para reparar la iglesia y ayudó en el trabajo a los albañiles. Una vez terminadas las reparaciones en la iglesia de San Damián, Francisco emprendió un trabajo semejante en la antigua iglesia de San Pedro. Después, se trasladó a una capillita llamada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subasio. Probablemente el nombre de la capillita aludía al hecho de que estaba construida en una reducida parcela de tierra. La Porciúncula se hallaba en una llanura, a unos 4 kilómetros de Asís, y, en aquella época, estaba abandonada y casi en ruinas. La tranquilidad del sitio agradó a Francisco tanto como el título de Nuestra Señora de los Ángeles, en cuyo honor había sido erigida la capilla. Francisco la reparó y fijó en ella su residencia. Ahí le mostró finalmente el cielo lo que esperaba de él. En el año 1208, durante una misa en la Porciúncula, escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo y, siguiendo el texto de Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 14, no poseyera nada, pero hiciera el bien en todas partes. Cuando regresó a Asís ese mismo año, empezó a predicar, provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Muy poco después, se le unen los 3 primeros compañeros, Bernardo de Quintavalle, Pedro Cataani y Gil de Asís. Comienzan a misionar por la Marca de Ancona, se les unen nuevos compañeros,
y Francisco los envía a predicar de dos en dos. En 1210, cuando el grupo contaba ya con 12 miembros, Francisco redactó una regla breve e informal que consistía principalmente en los consejos evangélicos para alcanzar la perfección. Con ella se fueron a Roma a presentarla para aprobación del sumo pontífice. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad, y viviendo de las limosnas que la gente les daba. En 1212 recibió a una monja de Asís llamada Clara, en la comunidad franciscana. A través de ella se estableció la Orden de las Damas Pobres, las Clarisas, más tarde Segunda Orden Franciscana. En 1212 emprendió camino a Tierra Santa, pero una tempestad le obligó a regresar. Otras dificultades le impidieron cumplir gran parte de la labor misionera cuando llegó a España a evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde pudo predicar, aunque no consiguió convertir al sultán. Viajó después a Tierra Santa, permaneciendo allí hasta el año 1220. A su regreso encontró oposición entre los frailes y renunció como superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la Tercera Orden Franciscana, los terciarios. La tradición de poner el Belén en el mundo se remonta al año 1223, en una Navidad de la villa italiana de Greccio. En esta localidad, San Francisco de Asís reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche. En derredor de un pesebre, con la figura del niño Jesús, moldeado por las manos de San Francisco, se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento. Desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. En septiembre de 1224, tras 40 días de ayuno, rezando en el monte Alverno, sintió un dolor mezclado con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas, aparecieron en su cuerpo. Fue llevado a Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado por el dolor físico y por una ceguera casi total. En el año 1225 escribió en Asís el Cántico de las Criaturas. Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226 cerca de la capilla de la Porciúncula y fue sepultado en San Giorgio. Fue canonizado el 16 de julio de 1228 por el Papa Gregorio IX. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco en Asís. En 1980 el Papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. Sus emblemas son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de octubre.